Bueno, entonces concluimos este corto retiro con esta tercera reflexión que se llama ¿Se acaba el mundo? Y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos lleve el Espíritu. Les voy a leer del Salmo 108, himno matinal y súplica nacional. A punto está mi corazón, oh Dios, voy a cantar y a tañer. Despierta, gloria mía, despertad cítara y arpa, a la aurora voy a despertar. Te alabaré entre los pueblos, Yahvé, voy a cantarte entre las gentes, porque tu amor es grande hasta los cielos, llega hasta las nubes tu lealtad. Álzate, oh Dios, sobre los cielos y llene la tierra tu gloria, para que escapen libres tus favoritos, con tu diestra salvadora respóndenos. Dios ha hablado en su santuario, repartiré victorioso Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Míos son Galaad y Manasés, Efraín, yelmo de mi cabeza, Judá, mi bastón de mando. Moab, la jofaina en que me lavo, sobre Edom tiro mi sandalia, sobre Filistea cantaré victoria. ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos rechaza y no sales al frente de nuestras tropas? Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios haremos proezas, Él machacará a nuestros adversarios. Palabra de Dios. Qué bonito eso, Él machacará a nuestros adversarios. Obviamente que se trata del pueblo de Dios, que está fiel a Dios y machacará a los adversarios, que obviamente es el ejército del diablo, es la gente que no está con Dios, como nosotros, y en Latinoamérica es muy común esta batalla hoy. En Colombia estamos combatiendo contra el demonio del comunismo y las próximas elecciones son como en marzo, creo, y entonces nosotros estamos en batalla espiritual contra ese demonio, que es una legión aterradora, ¿no? Y confiando en que el Señor nos protegerá y machacará a nuestro enemigo, que es el comunismo, y todos los días estamos orando por eso. Obviamente que no somos los únicos, ¿no? En este continente ese es un mal que ha brotado últimamente y que está apareciéndose como una fuerza muy grave. Bueno, el tema de el fin del mundo es un tema muy popular, sobre todo hoy por las redes sociales. Hay mucha gente ávida de seguidores, ¿no? De ratings, de seguidores. Y los títulos más atractivos para las masas son los títulos que impactan con destrucción, con calamidades, con castigos, con todo lo que tiene que ver con tragedias, ¿no? Con la ira de Dios. Hay una masa de gente religiosa que le encanta todo eso. Es como un corazón supersticioso, un corazón maleado, que le encanta saber cómo se va a destruir toda la humanidad. Cómo es que llega el látigo de Dios a golpear a todos. Cómo es que va a explotar este planeta. ¿Qué es lo que va a suceder, no? ¿A qué horas llega? Y son masas. Y usted ve esas páginas que se dedican a eso y ve los miles de seguidores que tienen. Las páginas que están enseñándole a la gente a ser santos no tienen seguidores. Por ahí 2 o 3 abuelas de pronto aparecen, pero no tienen seguidores. Pero estas páginas que sacan todos los días algo nuevo sobre la destrucción, la última llamada, el final del mundo, esconderse, meterse por aquí y por allá, es llenos de gente. Es una señal bien curiosa e importante para aquellos que quieren mirar
la realidad de la humanidad hoy y por qué estamos tan perdidos. Estamos así de perdidos porque la gente está loca, simplemente por eso, porque la gente perdió el norte de Dios. Entonces la misma iglesia está desnutrida, porque estamos hablando de gente católica. Esas páginas que yo digo amarillistas, sensacionalistas, son gente católica. Hay mucho cura, ¿sí? Hay curas en internet que no dan abasto con el sensacionalismo y las ganas de aparecer. Le sacan 50,000 publicaciones diarias de todo lo que hacen y están desesperados por estar en todas las noticias y por aparecer en todo a toda hora, porque es un sensacionalismo, un activismo religioso, un protagonismo exagerado, y la gente sigue eso pensando que es que hay algo ahí, es que hay que seguir eso, es que hay que ir detrás de eso, y al final son puras señales de humo. Eso es lo que es, humo, ahí no hay nada. Como dice el apóstol Santiago, son espuma de olas que no llevan ni agua, son espuma, nubes que no tienen agua. Y entonces el tema del final del mundo es algo que se debe manejar con mucha prudencia y coherencia. ¿Y cómo se hace eso? Primero, hay gente que dice que estamos en el final de los tiempos y lo dicen con una ligereza, ni siquiera saben lo que dicen. El final de los tiempos. A ver, ¿cómo se traduce eso en nuestro lenguaje católico? Pues muy sencillo. Cuando Jesús se encarnó, comenzaron el final de los tiempos. En ese momento, es más, Jesús dijo, antes de que esta generación pase, todas estas cosas sucederán. Si ese fuera un lenguaje humano, no hablaría de una generación, porque ¿cuántas generaciones humanamente hablando han pasado después de que Jesús estuvo entre nosotros? Pues son muchas, pero él hablaba de una generación espiritual, que es la generación de la nueva creación en Jesucristo y la nueva alianza que prepara la segunda venida del Señor. La primera generación es los hebreos que vienen de Abraham hasta la encarnación del Mesías. Y luego viene esta generación que es la nueva creación en Jesucristo que va hasta la parucía. Y es una sola generación. Entonces, los finales de los tiempos comienzan con la encarnación del Mesías. Tanto así que el mismo San Pablo creía que el Señor regresaba durante su vida. Así era y lo escribió así. Esto, primero que todo, nos da a nosotros un mensaje de humildad de parte del apóstol que nos muestra que él no sabía todo, que el secreto del final solo lo tiene el Padre, como dijo Jesús, nada más. Y San Pablo lo demostró porque él sinceramente y humildemente creía humanamente que Jesús regresaba durante su tiempo. Y cuántas generaciones han pasado que estaban seguras que ya venía el Mesías. Cientos de generaciones, siempre han estado. Y cuántas personas cada que termina un milenio, a veces cada que termina un siglo, a veces cada que pasan guerras, ya es el fin, ya se va a acabar todo. Esto ya terminó, pero sigue y sigue. Entonces, lo más importante y la coherencia que le podemos dar a los tiempos que vivimos es la prudencia. Uno no puede estar sujeto a ninguna información con referencia a leer los signos de los tiempos sin tener las señales anunciadas. San Pablo ha sido muy claro en ese aspecto con algo preciso, que es la última señal que recibimos es la conversión masiva de los judíos al catolicismo, porque aceptarán al Mesías de la noche a la mañana, lo cual puede suceder mañana, ¿no? Porque si es de la noche a la mañana y en un instante les quita el velo de incredulidad que les puso para que nosotros que estábamos afuera pudiéramos entrar. Y nosotros fuimos injertados a ese árbol de la vida en el que están los judíos por naturaleza. Nosotros somos adoptados
y a ellos les puso ese velo de incredulidad que será removido, y en ese momento entran todos a la plenitud del Mesías. Ahora, y la otra señal es la gran apostasía. Y la gente cree que estamos en apostasía porque los alemanes están casi al borde de un cisma, porque hay ciertos brotes de, por ejemplo, todos estos antipapas, pues obviamente son apóstatas, ¿no? Pero esto no es la gran apostasía. La gran apostasía es católicos masivamente alrededor del mundo entero negando su fe y renunciando a la iglesia. Esta es la gran apostasía. Masivamente alrededor del mundo entero, renunciando a la iglesia, pateándola, escupiéndola, maldiciéndola, en el mundo entero. Y queda un pequeño remanente que con la conversión de los judíos se convierten en los que preparan la segunda venida del Señor. Y por eso Jesús dijo: ¿habrá fe cuando yo regrese? Él ya nos dio puntadas, ¿no?, para el final. Entonces, si uno va a leer las señales en este momento, ¿ustedes creen que el fin se acerca mañana? Pues las señales no están, ¿no? Ahora, hay mucha gente incauta que cree que las señales que tenemos en este momento es la depravación de la humanidad. Es que los que odian al Papa es que este es el antipapa, ya es el fin. Los que creen que los eventos naturales de tragedias como explosiones de volcanes, terremotos, tsunamis, los que leen así creen que ya han habido suficientes eventos naturales como para decir ya llegó el fin. Pero eso todo es incorrecto, porque esas no son las señales. Incluso la palabra dice: habrán guerras, habrán hambrunas, habrán toda clase de terremotos y tragedias naturales, pero esas no son las señales del fin. Eso es tan solo el principio de la tribulación. ¿Y ustedes saben cuándo empezó la tribulación? Con la caída de Adán y Eva empezó la tribulación. Si ustedes no consideran el diluvio tribulación, si no consideran Sodoma y Gomorra tribulación, si no consideran todo lo que ha acontecido después del destierro tribulación, entonces ¿de qué estamos hablando? La tribulación comenzó desde que caímos. Ahora, la gran tribulación también viene al final, la gran tribulación. Y les voy a poner un ejemplo sobre eso. Tuvimos 2 guerras mundiales en el siglo pasado, y la tercera guerra mundial no aparece físicamente, pero por todo lo que yo he podido ver, la tercera guerra mundial comenzó desde que terminó la segunda, porque es una guerra dentro del corazón de la humanidad. En la primera guerra mundial y en la segunda, el hombre tenía todavía la posibilidad de conocer el enemigo. Ustedes saben, en la segunda guerra mundial, que anunció la Virgen María en Fátima y dijo: si la humanidad no cambia, vendrá un castigo peor. Y llegó. Y dijo: y hay que consagrar a Rusia. Y la gente ignorante piensa que Rusia no se ha convertido. Y además que no entiende que la Virgen pidió que se hiciera eso antes de que empezara la Segunda Guerra, no después. Ya después era muy tarde. Cuando pasó la Segunda Guerra, ya Rusia estaba convertida en un monstruo y ya no había forma de detenerla. Había que detenerla antes de la Segunda Guerra Mundial, y nadie le puso cuidado a los mensajes de la Virgen, ¿no? Hoy quizás Rusia está más convertida que todo Occidente en ese sentido. Miren que en Rusia ellos no admiten el feminismo, ni los LGTB, ni admiten el aborto, ni admiten tantas cosas que en Occidente sí la admiten, pero Occidente se ocupa de demonizar a Rusia como si todavía fuera la vieja Rusia del comunismo, por ignorantes y porque es política, ¿no? Porque es la política de la masonería de Occidente. Y la gente incauta pues sigue todas esas conspiraciones. Pero el caso, y no estoy diciendo que Putin sea un ángel, pero tenemos que darnos cuenta quién es quién y quién está haciendo qué. Pero al final lo que tenemos que leer nosotros sobre las señales que tenemos del fin
es que debemos ser concretos en nuestra fe. La gente que vive pendiente de cuándo se acaba el mundo es gente que no tiene absolutamente una sola gota de espiritualidad. Son morbosos, curiosos, supersticiosos, superreligiosos. Eso no tiene nada bueno, absolutamente nada. Porque el mismo Evangelio, que es nuestra guía, yo le digo a la gente en términos actuales, el Evangelio es nuestro GPS. ¿Usted quiere tener el perfecto Waze? Pues mire el Evangelio. Ese sí le dice para dónde va. ¿Y qué dice el Señor en el Evangelio con respecto al tiempo? Dice, a cada día con su afán. No os preocupéis del futuro. ¿Sí? Y lo habla con una claridad contundente. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo al Divino Maestro, a quien le juramos los domingos en misa y le profesamos la fe? ¿O estamos siguiendo a todos estos conspiradores y milenaristas y final del mundo, estos finalmundistas, ¿no? Que están simplemente explotando a la gente con sus páginas, buscando ratings y buscando popularidad y seguro que dinero también? ¿A quién estamos siguiendo, no? Por eso, ¿ustedes creen que a un católico que sea espiritual le importa por un minuto cuándo se va a acabar el mundo? No le importa. ¿Por qué? Porque siempre está preparado para el final de su vida o del mundo todos los días. Porque una persona que sea de verdad católica, de verdad de Dios, no necesita saber si el mundo se va a acabar para cambiar. No, porque toda esta gente lo que está esperando es saber si es verdad para ver si entonces me preparo. Y lo contrario, sigamos ahí en lo que vamos, porque parece que todavía no es. ¿Sí? Esto viene de un lado absolutamente torcido. Y usted sabe que lo que estoy hablando yo acá, eso para esa gente es como una pedrada en la cabeza, porque eso es dañarle su ministerio satánico que tienen, que es sembrarle el pánico al pueblo de Dios. Mire, toda esta gente que está haciendo, sembrando miedo, diciéndole a la gente, ya llegó la hora, prepárense, se acabó, ya viene, mire las señales, esto se va a acabar. Y la gente, imagínense una familia que la señora está embarazada, están recién casados, quieren formar un hogar, están mirando hacia el futuro y llegan estos profetas terroristas a quitarle la esperanza. Eso es un crimen, y un crimen que Dios cobra muy caro. O sea, a Herodes se lo comieron los gusanos, a estos se los van a comer las cucarachas, les aseguro, porque así es. Yo detesto esos ministerios, los detesto. Yo no odio a esa gente porque lo que tengo es compasión y lástima en cierta forma, ¿no? Pero sí detesto lo que hacen, porque eso es un crimen, quitarle la esperanza a las familias, todo. Porque miren, va a llegar el fin, todos sabemos eso. El mundo se va a acabar, claro que sí. Es palabra revelada por el Señor. Y la Santa Jerusalén descenderá del cielo como una novia engalanada. Y los cielos y la tierra como los conocemos pasarán. Eso lo sabemos, ¿cierto? Eso va a suceder. Ahora, ¿va a suceder durante nuestro tiempo? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, toda la humanidad entera, la que partió hace 4000 años, la que partió hace una semana y los que partiremos dentro de poco, estaremos presentes para el día final, en cuerpo o en alma, pero estaremos presentes, ¿no? Entonces no nos lo vamos a perder si es que tenemos ganas de estar ahí con una vela. Hay gente que está guardando velas para ese momento y uvas y de todo. Pues habrá muchos comiendo uvas y otros prendiendo velas, pero ahí estaremos todos, ¿no? Así que lo que hay que entender es que Dios nos llama a nosotros a ser coherentes y no estúpidos ni fanáticos, ni gente loca. Nos manda a tener coherencia. ¿Y cuál es la coherencia? Estar preparados para encontrar al Señor todos los días de nuestra vida. Cuando usted se levanta, glorifica a Dios por un nuevo día.
Cuando usted se acuesta, le da gracias por el día que le dio y se acuesta como quien se acuesta en el ataúd, porque no sabe si se va a levantar. Pero se acuesta con conciencia, ¿cierto? Entendiendo que Dios es el Señor de la vida y no usted. Por lo tanto, le consagra a Él eso. Así se acaba el mundo o no se acabe, pase lo que pase, no tiene ninguna diferencia. Por eso, jamás debe uno estar en ninguna forma enfocado en el fin del mundo. ¿Para qué? Eso es una pérdida de salud mental, sobre todo, una pérdida de tiempo y sobre todo un territorio donde reina la confusión. Mire, todos esos profetas de los finales de los tiempos se contradicen. Hace como 20 años atrás, una comunidad de California, de filipinos, me invitaba a unos congresos que hacían. Y yo al principio de mi apostolado participaba en esos congresos, pero ya no más, ¿no? Pero eran congresos que eran abiertos a mucha gente, y entre esos llegaban de esos predicadores de los finales de los tiempos, ¿no? Entre esos llegaba ese padre Rodríguez, francés, de Arua, que ahora es muy popular, y llegaban todos a anunciar el final. Ya se acababa todo el siguiente diciembre, todos llegaban con fechas y todo, libros gruesísimos, y nosotros con nuestras misioneras teníamos nuestra mesa con nuestros libros místicos ahí, y los otros con sus libros milenaristas, terroristas, de los finales, del castigo, de todo, y todos supuestamente eran mensajes de la Virgen, de Jesús, del Arcángel San Miguel y quién sabe cuántos otros, ¿no? Ahí estaban. Yo subía a predicar y predicaba todo lo contrario a todos esos profetas, y la gente aplaudía y todo. Subía un profeta de esos de terror y también aplaudían. Y luego en los descansos comprando libros míos de los otros y todo, yo decía, pues están todos bien locos, ¿no? Por eso no volví más. Y desde entonces todos esos profetas, que algunos ya han muerto, pero unos están vivos todavía, siguen con lo mismo. Y cada año que dicen se acaba en diciembre. El 8 de diciembre habrá tal cosa, después que el 6 de enero, el día de la Epifanía, después el día de Cristo Rey. Y quién sabe, siempre tienen ese ritmo. Y cuando les preguntan, mire padre, usted dijo el año pasado que el 8 de diciembre, sí, pero miren cómo es de misericordioso Dios, nos dio un poco más de tiempo. Ese es el típico lenguaje del profeta falso, del vidente falso, y en unos casos que son muy comunes, del vidente y profeta loco, porque hay una cantidad de enfermos mentales que ni lo mencione, ¿no? Curitas, hasta obispos conozco yo desquiciados, ¿no? Sí, gente que está loca ya, que es gente que tiene problemas mentales serios y están dando mensajes, ¿no? Es como... A veces se encuentra uno con gente que se renovó y regresó a la iglesia, pero estaba sumergida totalmente en la nueva era, practicando reikis y magia de todos los niveles, leyendo cartas, haciendo espiritismo, hablaban hasta con Tarzán, ¿no? Pero esa gente de pronto entra a la iglesia y de un momento a otro aparecen con mensajes de la Virgen y mensajes de todos los santos y todo. Y cada que vienen a decirme, ¿qué hago yo? Que yo entré a la iglesia. Le digo, lo primero que tiene que hacer es buscar un exorcismo. Porque esos que le hablan a usted, esos no son del cielo. Usted todavía está contaminado o contaminada como no se puede imaginar siquiera. Una persona que ha vivido lo que usted ha vivido, tiene que ser muy humilde y cerrar las esclusas, porque usted tiene todos sus canales abiertos a los espíritus y esos no descansan y no se asustan con la iglesia. Es más, se la pasan en la iglesia. Sí, los espíritus del mal no andan en los prostíbulos, esos todos le pertenecen a ellos ya. Ellos están es donde están los peces gordos, que es en la iglesia, en los conventos, en los monasterios, en el seminario. De ahí es donde sacan los peces gordos, ahí es donde tumban las almas, en donde viven las almas del Señor. Y por ahí es donde abundan los espíritus del mal. Entonces, hay que tener en cuenta que
cuando uno quiere caminar con coherencia y prudencia como hijo de la iglesia, uno tiene que volverse extremadamente sencillo, como lo decíamos en las otras reflexiones. Toda esta basura, y perdone que lo llame así, de todos estos mensajes de los últimos tiempos, porque la mayoría son absolutamente absurdos e innecesarios. Y lo peor de todo es que explotan la mariología. Toda esta gente utiliza que la Salet, entonces se esconden detrás de la Salet para lanzar su basura. Que la Virgen de Fátima, se esconden atrás de eso para lanzar su basura. Que la Virgen de Akita en el Japón, se esconden detrás de Garabandal, de todas partes, para lanzar su basura. Y utilizan la Virgen, ¿no? Y por eso es que es tan grave caer en las manos de toda esta basura. Yo digo, la paz del cristiano está en ser de Cristo, estar con Cristo y vivir solo con Cristo. Esa es la paz del cristiano. De lo contrario, si usted se pone a abrirse a todas esas cosas, no va a tener paz. Y a toda hora va a estar pensando que ya todo se va a acabar, que va a caer un cometa y va a explotar la tierra, que quién sabe qué va a hacer Bill Gates o los masones, quién sabe qué va a hacer el nuevo orden, en qué momento nos van a marcar, y toda esta basura. Y puede que todo eso sea verdad, ¿por qué no? Pues sí, estamos en el mundo es del diablo, y quién sabe qué estará planeando. Pero piensen en esto, ¿ustedes creen que ustedes se debían preocupar por lo que los ladrones están planeando en Veracruz ahora? ¿Sí? A ver qué es lo que van a hacer esta noche. ¿Usted se trasnocharía pensando en eso? ¿A usted le importa? Es decir, usted tiene la responsabilidad de mantener sus cosas con llave y con seguridad, porque que hay ladrones, los hay. Sí, pero usted no puede perder el sueño por eso. Entonces, ¿por qué razón vamos a estar preocupados nosotros por lo que el diablo está planeando contra la humanidad? Por lo que el diablo está planeando contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Eso a mí no me quita el sueño, yo no sé a ustedes, pero a mí no me importa lo que el diablo esté pensando, o lo que esté planeando, o los masones, o quién sabe qué. Allá ellos, que se queden con sus planes. Yo tengo mucho que hacer. Y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer con el Señor, no con ellos. O sea, a mí no me quitan el sueño. Entonces voy a estar yo interesado por las noticias que me vienen a contar todos estos periodistas del diablo que me cuentan sobre el nuevo orden mundial, sobre lo que están haciendo estos, los otros. Eso no tiene sentido, es basura. Uno no necesita saber eso. Un verdadero cristiano lo único que necesita saber es quién es Cristo en nuestra vida. ¿Y qué hay que hacer con Cristo y para el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el que hace eso se salva y lleva muchas almas hacia el Señor. Y no las lleva confundidas ni asustadas. La misma palabra dice, ay de los que asustan mis ovejas. El Señor detesta eso. Y esta gente, todos estos profetas falsos y videntes falsos, justifican sus mensajes de terror diciendo es que hay que preparar la gente. ¿Cómo es posible que usted venga a decir esas cosas de que estén en paz y que estén tranquilos cuando todo esto está pasando? Hay que prepararlos, ¿qué tal que no les digamos? Así son. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Es que a nosotros no nos importa si el fin es hoy o mañana, lo que nos importa es estar en paz con Dios, eso es. Y que tratemos de que toda la gente que Dios nos confió a nosotros, estén en paz con Dios y está a nuestro alcance. Pero lo importante es que nosotros no tengamos miedo, ni estemos preocupados de esas cosas, ni estemos pendientes de ningún mensaje de esos, porque eso nos arruina nuestra vida, nos disminuye como personas espirituales y nos convierte en gente muy torpe. ¿Sí? Esa es la palabra. Sí, porque imagínese uno vivir en función de eso, que se va a acabar, que recojan comida, que cojan velas de no sé cuántos colores, que se guarden 50 salchichas por allá de color verde, porque esas son las únicas que se van a digerir, porque las rojas nos intoxican, ¿no? Entonces, esto es cuestión de puros locos. Yo le digo a la gente, miren, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos bebedizos, ayunos tenaces, cosas increíbles, y todo eso ya pasó
y todo eso se le dio la plenitud en Jesucristo. Todo eso, toda la ley mosaica, todo lo que sucedió en antaño, ya pasó. Por eso, ir a recoger del Antiguo Testamento al arcángel San Rafael, con la peregrinación que hizo con Tobías a buscar a su esposa, y entonces coger el pescado y quemar un hígado y hacer todo eso para echar a Satanás, estas son cosas que ya Jesús le dio plenitud, porque nosotros para derrotar a Satanás ya no tenemos que quemar un hígado de pescado. Para sacar a Satanás lo que necesitamos es el Espíritu Santo, y ya lo tenemos, y tenemos que ser fieles a Dios sin quemar hígado de pescado. Ya no necesitamos, y no necesitamos meternos en las disciplinas religiosas que tenían los judíos en el pasado, tampoco, porque esa no es la ley de Dios, esa no es la plenitud de la verdad, no entramos. Pero mucha gente sensacionalista utiliza la religiosidad de los judíos para recoger de allá toda clase de prácticas religiosas, dándole a entender al pueblo de Dios hoy que eso es lo que tenemos que hacer. Qué error tan grande. Eso hacen las sectas evangélicas, pentecostales, los adventistas del séptimo día, utilizan el Antiguo Testamento para manipular y dominar a los seguidores que tienen, para parecer como muy santos, muy religiosos, muy bíblicos y muy intensos religiosamente, y eso hacen hoy muchos católicos, curitas que buscan fama. Hoy les dio porque los exorcistas son los más famosos, ¿no? Cuando por disciplina de la iglesia, el exorcista siempre ha sido la persona más privada y anónima de la iglesia, siempre, pero hoy son estrellas. Entonces hoy salen a contar que el diablo les dijo que el rosario es un arma terrible, que el otro dice que en una entrevista Satanás lo puso en obediencia y dijo que el mundo se acabó en febrero, el otro, y son que exorcistas. Yo digo, esos son exorcistas que el diablo les ganó, eso es lo que es, porque les ganó la vanidad, y el diablo ya ganó, porque una de las gracias más increíbles del exorcismo en la iglesia es la sencillez, la pequeñez, el silencio y la prudencia del exorcista, que es la persona. Mire, muchos amigos míos sacerdotes que han sido llamados al exorcismo por sus obispos, yo me he encontrado con varios en el momento en que han sido nombrados, y cuando me preguntan algo sobre eso, yo les digo, lo único que les puedo decir es que por el conocimiento que yo tengo de lo que vi del mundo espiritual, de la oscuridad, si usted no es santo, usted no acepte ser exorcista, porque si usted no es santo, el diablo lo va a usar y usted se va a convertir en un instrumento de Satanás, en un instrumento religioso, claro, porque Satanás se viste de ángel de luz. Entonces él, a través del exorcista, no va a hablar de cosas satánicas, va a hablar solo con un término y lenguaje religioso. Pero ¿qué va a hablar? Pues va a confundir al pueblo con cosas que no debe. Entonces aparecen con escrúpulos, con mensajes raros, con disciplinas litúrgicas extremas, en desobediencia a la iglesia, porque entonces aparecen que ellos tienen la verdad y la disciplina litúrgica correcta, y la iglesia está enseñando barbaridades, mentiras y cosas que no se deben hacer. La iglesia. Entonces estos aparecen como si fueran la iglesia ellos, y la iglesia no es la iglesia, y ahí ya uno se da cuenta que el diablo les ganó. Eso es muy sencillo, es blanco y negro, y seguramente me odian cuando escuchen lo que estoy diciendo, pero de malas, porque entonces la verdad es la verdad y nadie la puede cambiar. El exorcista debe ser la persona más anónima y privada de la iglesia, así les duela, pero es la verdad. Uno no tiene por qué estar en el podio exhibiendo su exorcismo y diciéndole a la gente lo que el diablo le dijo cuando lo puso en obediencia. Eso no es la iglesia, así no camina nuestra iglesia. Esa es una perversión de la publicidad y los medios de comunicación que han capturado a tanto católico vanidoso. Eso es lo que sucede. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado a quién seguimos, a quién escuchamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo me gano muchas pedradas por lo que yo estoy diciendo, pero ay de mí si yo vengo a complacer la gente. Yo vengo a complacer y a ser instrumento de aquel que me llamó y me envió. Así lo que yo diga le duela al que le duela, no importa. Pero los que escuchen y que tengan oídos para escuchar, Dios los bendiga. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer del profeta Isaías. Capítulo 41 desde el versículo 1. Escuchadme en silencio, islas, esperad mi reprensión, naciones, que se acerquen y entonces hablarán, comparezcamos juntos a juicio. ¿Quién ha suscitado desde oriente? ¿A quién le sale al paso la justicia? ¿Quién le entrega las naciones y somete a sus reyes? Su espada los convierte en polvo, su arco los dispersa como paja, los persigue y continúa incolume. El sendero con sus pies no toca. ¿Quién lo realizó y lo hizo? El que llama al futuro desde el principio. Yo, Yahvé, soy el primero y estaré presente con los últimos. Las islas lo contemplan temerosas, tiemblan los confines de la tierra. Cada cual ayuda al compañero y dice a su colega, ánimo. El escultor anima al orfebre, el forjador al que bate en el yunque, diciendo, está bien la soldadura, y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo elegí, linaje de mi amigo Abraham, yo te tomé del confín de la tierra, te llamé de remotas regiones y te dije, siervo mío eres tú, te he elegido y no te he rechazado. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexiones que hemos tenido y esperemos que en el corazón podamos partir con paz, con gozo, con esperanza y sobre todo con mucha claridad en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nuestras ideas queden muy claras para poder caminar rectos con Dios y no dejarnos engañar de este mundo de tinieblas, de toda esta oscuridad que también está en la iglesia. Y por eso debemos ser tan alertas, vigilantes, coherentes, para no escuchar voces de las tinieblas, porque el diablo es un maestro en penetrar la iglesia y utilizar los parlantes de la iglesia para hablarle a la gente de la iglesia. Él no usa los parlantes del infierno, él usa los parlantes de la iglesia para hablar en la iglesia. ¿Y quiénes son los parlantes de la iglesia? La gente de la iglesia, porque todos nosotros somos parlantes. Ahora la pregunta es, ¿qué espíritu habla a través de nuestro parlante? Y eso es lo que debemos aprender, discernimiento de espíritus. Uno debe pedirle a Dios ese don. Señor, despierta en mí el discernimiento de espíritus, que ya me lo diste en el bautismo, pero que puede que esté dormido. Necesitamos despertarlo. Amén.